Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en el Zoom Random Musical, en el que vamos a hablar de la historia de la música mexicana desde el siglo XX. Para eso el señor Politolicucho nos va a dar una breve introducción y nos va a contar la historia, cómo fue. ¿Sí lo escuchamos, don Poli? Listo, ahí me escuchan, perdonen Sí. ustedes, justo en este momento el señor Slim decide comenzar a hacer de las suyas. Es que hablaste mal de Siqueiros, por Pero eso. a ver, sí, no, de Siqueiros hablé re bien, es un genio, el que me cae mal es Rivera y pues obviamente no le voy a dar la grandeza que merece. ¿La grandeza que merece? Pues en realidad no es tanta, pero es más, bueno, está más dale, inflado dale. que su panza, ¿no? Pues está bien. Pero ¿en qué me quedé justo en la parte de Siqueiros? No sé en qué momento. No, empieza de cero porque si no pegar esto va a ser un desmadre. Ok, está bueno. Bueno, como decía anteriormente, la música en México tiene como ese parteaguas post-revolucionario. Estamos justo hablando de la década de los 20 y más o menos como hasta los 60. Entonces, durante este largo periodo de 40 años, en realidad la música mexicana es como muy en un solo sentido de enaltecer el nacionalismo. Obviamente, insisto, por el movimiento tan convulso y el contexto histórico tan convulso en el que se desarrolló y del cual nació. Cuando termina la revolución, es muy necesario que el Estado mexicano, más bien el Estado mexicano se ve la necesidad de enaltecer esta parte identitaria y es donde precisamente las artes tienen un papel fundamental, como lo había comentado, no solamente en la música, sino en varias expresiones artísticas, es conforme se va dando y naciendo y amalgamando esta identidad post-revolucionaria, incluso nacionalista, ¿no? Como lo comentaba, en la pintura pues tenemos a los muralistas, ¿no? Ahí está Siqueiros, Rivera, por más gordo que me caiga, pues ahí está, Velasco y otros tantos, ¿no? Muchos de los murales de estos muchachos andan polulando incluso actualmente por varios de los edificios emblemáticos del IMSS. Y bueno, pero también tenemos en la música, sobre todo, comienza como a desarrollarse, más bien no a desarrollarse, sino a retomar esta parte regional, como por ejemplo el mariachi, el corrido, ¿no? Estas situaciones de Adelita, de las canciones revolucionarias. Y aquí pasa algo bien interesante. No solamente la música es parte fundamental de esta creación identitaria, sino también el cine. Debemos entender que el contexto en el que se va desarrollando el asunto van como pegaditos. El cine y la música van así como juntitos, inseparables prácticamente. Se le empieza a dar muchísimo mayor fomento al cine mexicano y es cuando precisamente durante estas décadas vemos la cumbre del cine nacional, ¿no? Lo que se llama la época del cine de oro de México. Y nacen figuras importantes en la voz ranchera, pues está José Alfredo Jiménez, el Flaco de Oro, por ahí está también Amparo, no recuerdo el nombre de la señora, pues está Amparo Chabela Vargas también por ahí. Entonces, durante todas estas voces son las que toman como la batuta y empiezan a desarrollar todo este engranaje de música con miras, insisto, perdonen que sea tan insistente en ese punto, pero es que es muy importante resaltar que se trata de conformar una identidad nacional en derredor de precisamente los regionalismos. Esto aunado al hecho de que México pues no sale muy bien parado de la revolución. Y sin embargo también hay otra situación que va como muy a la par, que es precisamente la música académica. También empieza a desarrollarse, ¿no? Tenemos ahí una figura muy central que es Manuel María Ponce,
que incluso es uno de los compositores mexicanos que actualmente no se estudian tanto e incluso se delegan, porque obviamente hay otras figuras como José Pablo Moncayo con su famosísimo Huapango, que ese sí fue mandado a hacer expresamente con la intención de exaltar el nacionalismo y demás, ¿no? Y se avienta toda esta parafernalia y su viaje por toda la Huasteca, la República, recogiendo los sones y checando cómo va, y a partir de 3 sones famosos es que hace esta pieza, ¿no? Sin embargo, yo sí quiero rescatar la figura de Manuel María Ponce y darle la importancia que merece y la importancia necesaria que tiene, porque además de ser un músico excepcional, es un compositor como pocos. En la cumbre de su carrera, por ejemplo, le fue encargado un concierto para guitarra y orquesta por uno de los guitarristas pues, más clásicos más importantes, el señor Andrés Segovia, que tuvo un pleito por ahí con Joaquín Rodrigo, porque pues no, Joaquín Rodrigo osó no dedicarle el concierto de Aranjuez, entonces está muy enojado, viene con Ponce y le dice, pues compone un concierto de guitarra, por favor, y Ponce hace la maravilla del Concierto del Sur, concierto maravilloso para guitarra y orquesta. Pero precisamente lo importante de la figura central de Ponce es que rescata todas estas figuras regionales y las encumbran pues, en la música académica, obviamente, y es prácticamente el boom que necesitaba incluso también el Estado para poder terminar de amalgamar esta situación nacionalista, ¿no? Y tiene ahí unas piezas, por ejemplo, que se llama 3 piezas mexicanas, que es precisamente esta recopilación que les digo. Estrellita es una de ellas, Junto a tu corazón, y la otra no recuerdo el nombre, pero son piezas excepcionalmente maravillosas, y otras tantas, en fin, el famoso intermezzo número 1 de Ponce, tiene muchísimas piezas, ¿no? Se escucha muy chopanesco, de hecho. Este viaje. Exactamente, es que es demasiado romántico, pero es un romanticismo nacionalista, es una amalgama de ¡pum! Adelante. Tiene así como elementos de Chopin y de la época del romanticismo, pero no es totalmente, o sea, sí trae como cosas así muy mexicanas, como la cadencia que va por terceras al principio de o sea, eso se escucha muy mexicano. Y sí, si claro. Revueltas, ¿dónde lo dejas? Ese es otro cuate que no tiene papá ni mamá, ¿no? Okay. Sensemayá. La noche de los mayas. Es como estos dos personajes, Silvestre, los Revueltas, porque no solamente Silvestre. Es toda una familia. La familia Revueltas es como la cumbre de la cultura en México, yo creo que de esas décadas, pero sobre todo en cuanto a la música, Revueltas, pues sí, como haciéndole honor a su apellido, sí vino como a revolucionar cómo se hacía la música académica. Y ahí obviamente también retomas el trabajo Carlos Chávez, que es otro compositor, incluso director muy, muy importante, que retoma este trabajo y empieza como a formar lo que después conocemos nosotros como pues la Orquesta Nacional de México, ¿no? Posiblemente en ese dato esté un poco equivocado, hay que checarlo, pero justamente con esta intención de, insisto, forzar y reforzar esta identidad, es que se le empieza a dar a la cultura y a la música un papel muy importante y un empuje magnífico, ¿no? Empiezan a formarse orquestas sinfónicas, orquestas incluso regionales, con la intención obviamente de seguir impulsando el quehacer musical, pero sobre todo también
dar a conocer de manera internacional la música mexicana. Y también ahí entra, por eso les digo que es como muy importante considerar el hecho de que el cine y la música en México van como muy de la mano durante todas esas décadas. La forma en la que México se da a conocer es a través de esos dos artes, ¿no? Y también tenemos otra situación muy interesante. La creación del Salón México le da al lumpen, al arrabal, este espacio necesario en el que se pueden expresar abiertamente otro tipo de ritmos que no son propiamente México, ¿no? Pérez Prado, tenemos por ahí los mambos, ¿no? El cha-cha-cha, todos estos ritmos ternarios que, insisto, vienen de Sudamérica y de las Antillas y que se comienzan a formar aquí. Obviamente, posteriormente la salsa también forma un papel muy importante. El bolero, ¿no? También. De todo esto. El bolero, sobre todo, exactamente. Sí, exacto. Exactamente, el bolero, que también es una de las expresiones artísticas en cuanto a la música más importantes en México. Tan es así que tenemos ese pleito, ¿no? Entre Cuba y México, de donde el bolero nació. Ajá. Hay quienes dicen es la mezcolanza entre la rumba y la milonga, ¿no? Exactamente, sí, porque traes como esos ritmos muy clavados ahí entre la rumba que viene a darle la torre a transformar lo que es la clave como tal, la clave del ritmo, y luego, bueno, pues el son, que también es como el pleito ahí, ¿no? Entre sí, Cuba y México. Entonces empieza a haber este tipo de comunicación muy constante entre la isla y el país, y esta alimentación mutua entre sus músicas. No podemos concebir la música cubana sin la década de los 20 a los 40 posiblemente en México, ni la música mexicana sin la exportación de pues lo que significaba el cine mexicano con toda y la banda sonora que venía incluida dentro de todo ese movimiento. A grandes rasgos podríamos definir pues sí, este periodo histórico dentro de este tipo de géneros musicales. El ranchero, el mariachi, que toma una fuerza muy importante, el corrido, ¿no? Voces importantes, insisto, José Alfredo Jiménez, por ahí ya tardío el señor Antonio Aguilar, ¿no? Entonces, Jorge Negrete, ¿no? A darle fuerte a la producción. Vicente sí también, ya es como que más pegado para acá, pero sí. Obviamente todas estas figuras, insisto, se reforzaron con el cine mexicano, pero también está el Flaco de Oro, que es el compositor de compositores, por ahí en cuanto a la música popular, sin dejar de lado a Consuelo Velázquez, que más allá de Bésame Mucho, tiene otras piezas que son también maravillosas. No sé ustedes qué piensan. Choco. Es que me perdí. Habló de todo de golpe. Pues ya no sé cómo por dónde vamos. ¿Cuál es la diferencia entre mariachi y ranchera? ¿Entre qué y qué, perdón? Mariachi y ranchera, porque las marcas como cosas distintas. La forma en la que se hace, y no solamente la forma en la que se hace, sino el conjunto de instrumentos que necesitas para hacer una y la otra. El mariachi obviamente es más tirado a la cuestión vernácula, a la situación de lleva cuerda, alientos, Ajá. digamos como una cuestión en cierto sentido un poquito más orquestal. Okay. Y tiene elementos incluso también de ahí, de algunos instrumentos que son muy particulares del mariachi, ¿no? La vihuela, el guitarrón, por ejemplo. ¿Y la ranchera? Que no ves en la ranchera. La ranchera como tal, sí, para empezar es un ritmo ternario. Es el clásico chuntata.
O sea, la ranchera Está es guitarra y voz. Ajá, es más tirándole a una cuestión incluso bohemiona, de dolor, de cantarle al dolor y enaltecer como esa El corrido situación sería ranchera. El corrido sería, ajá, exactamente, entraría dentro de la ranchera, con la particularidad de que el corrido sí cuenta una historia de principio a fin, ¿no? Ajá. Y sobre todo, su importancia viene de los, de la crónica vienen del revolucionario, pero... de la crónica que hace de la revolución, ¿no? Exactamente, y que incluso es uno dentro del género ranchero, digamos, el corrido es lo que más ha sobrevivido a lo largo del tiempo, ¿no? Porque actualmente la ranchera ya como tal, pues ya no se escucha mucho. Tenemos por ahí algunos estertores, un Pepe Aguilar por ahí que de pronto bueno, saca pero es alguna que cosa, ¿no? te estás como adelantando cuatro sesiones. Sí. Perdone usted. Pero creo que sí, o sea, pero realmente mi contraargumento sería que sí se escucha mucho, solamente que ya no es... Lo que pasa es que ya está diluida en un género que ya abarca demasiado. Es pop, no, además es pop, o sea, te escuchas las canciones de los hijos de los actores, ¿no? Pepe, Alejandro, los Aguilar y Fernández, y no tiene nada que ver con los corridos de los papás. No. Entonces sí se diluyó. Pero por eso te decía que no te adelantes tanto, porque eso probablemente sea relevante cuando hablemos en los 90s, que es cuando empieza la balada ranchera, le dicen, ¿no? Claro. Sí. Sí, y además estaba olvidando una situación importante. Dentro de los regionalismos, pues el norte de la República, allá por Shelbyville, por Shelbyville, ¿no? La polka es una de las digamos, de los géneros que toman más fuerza en toda esa región, ¿no? Es como muy, muy particular, y una de las mejores ejemplos de eso, pues es esta canción que se llama El Cerro de la Silla. Okay. Es polka por donde le veas. Ahora, hablando de esa cuestión de los regionalismos, sí hay una cuestión de regionalismos, pero también, como yo lo entiendo, y por ahí hay un libro editado por la UNAM que habla de la historia del cine de oro, y más o menos me da, creo que, bueno, yo lo aprendí de ahí. Dentro de estos regionalismos sí se genera la figura del mariachi y del ranchero como una especie de intento homogeneizador, ¿no? Sí, claro. O sea, si hay una suprema, o sea, porque no se le vende como norteño o como del sur, se vende como una cuestión general del México que en ese entonces todavía es muy rural. O sea, si hay regionalismo, si te hablan de los sones, y en las películas las bandas sonoras son maravillosas porque tienes como un poco de todos los ritmos, eran muy cantadas, pero sí hay una preponderancia de la ranchera y de la figura del charro, con todo lo que implica en sentido de estos valores varoniles, ¿no? La fuerza, el coraje, el ser aventados, la mujer que o es sumisa o termina sumisa. ¿No? Hasta la doña terminó sumisa. Hasta la doña terminó sumisa. Hay por ahí una película, no recuerdo cuál es, donde Pedro Infante le mete unas nalgadas a la coprotagonista, ¿no? Entonces, hay como esta conjunción de lo mexicano en el ranchero. Sí, claro, sí. Es propio, pues, insisto, de esta formación identitaria post-revolucionaria, ¿no? Que viene incluso también como a reforzar, pues, el famosísimo mural de Diego Rivera, en el que estamos ahí, que es como incluso muy identificable en el extranjero, el cactus, el cuate con su sombrero acá sentadito, es como... empieza como a formarse esta imagen incluso de la mexicanidad dentro de el arte como tal, ¿no? También está esta otra famosa pintura me permite Datito Casero, esta otra famosa pintura de Rivera, la de los Alcatraces, ¿no? Entonces también comienza a tomarse la idea del indígena como parte de
identidad nacional sin ser como tal parte de la identidad nacional. Viene a ser dentro de la, perdón por lo que voy a decir, pero dentro de la obra pictórica de Diego Rivera, es como el acicate que le da en realidad la fama que tiene, ¿no? El uso de la imagen indígena dentro de su obra pictórica como pretexto perfecto para formar la identidad nacional. Se notan tus sesgos bien mal pedo, güey. Ya déjame en paz, por favor. No, ¿sí? Se notan tus sesgos bien mal pedo, güey. Antes de que lo cachetes, pues voy a hacer una pregunta. Me lo eliminas, por favor. Al de aquí abajo me lo eliminas. ¿Ustedes creen que toda esta parafernalia nacionalista, identitaria que se vino que se vio reflejado tanto en el cine como en la música de principios del siglo XX en México es una confirmación de que ya existe una identidad mexicana o es una creación política por necesidad de homogeneizar la cultura? Híjole, para tratar de atraer o de hacer como una especie de simbiosis cultural con todas las regiones de México que pues, eran como muy dispersas, ¿no? Vas o voy, Poli. Dale, adelante. Yo, salvo lo que el genio de Poli diga, yo diría que toda identidad nacional es un constructo político. Okay. Hay un libro maravilloso que se llama Naciones Imaginarias. Y lo tengo aquí, lo voy a leer. Es una chulada, es una maravilla ese libro y te explica eso. O sea, toda identidad nacional toda identidad grupal es una construcción, ¿no? Aquí veníamos, además creo que aquí esta parte nos faltó, ya que vamos a poner medio históricos y sociológicos, y creo que hay bastante historia que va en esa dirección. México en realidad nace en el periodo entre Juárez y Díaz. Ellos son los primeros constructores nacionales. Antes de eso, México es una serie de mini estaditos que no se quieren y no se hablan. Pero el choque, yo creo que ahí había una ausencia como de una identidad clara que sí se logra en el posrevolucionario. Entonces, todo lo que dijiste es verdad. Ya tienes como el espacio, pero necesitas algo que lo amalgame y que no sea la pura violencia, porque eso fue lo que mantuvo unido a México durante Juárez y Porfirio, ¿no? Acá lo que haces es ya una construcción nacional, y por eso hablaba yo del ranchero como una especie de símbolo genérico, más allá de las particularidades de vestimenta de los distintos estados y las particularidades de la música regional. No sé tú qué opinas, querido Poli. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la identidad nacional, incluso la revolucionaria, es una creación totalmente. O sea, por lo mismo, insisto, de la necesidad de organizar y de formar, por decirlo de alguna manera, perdón, la redundancia, de formarlos a todos y de ponerlos en un solo costalito y decir, estos somos, ¿no? Esto es México. Exacto. Y sobre todo porque el Estado, por revolucionario, incluso naciente, y ya dándole a la cuestión pues un poquito más institucional, pues se ve la necesidad de no solamente de organizarse, sino también de darle a los otros, a sus gobernados, esta parte de pertenencia, ¿no? De sentirse parte de algo. Porque obviamente una revolución en toda su convulsión, pues dentro de las muchas cosas que arroja es precisamente desorden. Y es ahí donde entra el arte y donde el poder del arte, en este caso la música junto con el cine, tienen este poder transformador e incluso unificador de las ideas y de las ideas, las costumbres y de las humanidades en torno a una idea común. Es el Estado el que crea como tal la identidad nacional.
Entonces toda esta parafernalia nacionalista del cine, de la música, de establecer el ranchero como un ícono cultural, es el factor determinante que causa la cohesión cultural social de México. Sí, y que incluso como la cumbre de esta cuestión es precisamente Los tres huastecos. Exactamente, y sí, los tres huastecos, exacto, sí, es que sí, parece broma, pero sí, y no solamente los tres huastecos, sino el nacimiento del famoso Huapango de Moncayo. O sea, ¿quién a la fecha no lo escucha y en un 15 de septiembre dices, ah, huevo, esto es México, chingada madre, ¿no? O sea, es eso. Por más que lo escuches y que ya estés harto del mendigo guapango y demás, ese simple sonidito, esa partecita de... ¿No será tu culpa por escucharlo tan seguido, güey? Pues yo lo escucho y me gusta, pero pues... escucharlo y tocarlo si tú lo pones seguido, cada 15 días, pues esa es pues no, culpa tuya. Cada 15 días, no cada 15 días, pero el hecho de sí estar como... Pues ya de interpretarlo varias veces y en las mismas fechas como que pierde, ya por lo menos para mí, pierde un poquito de ese simbolismo, ¿no? Es como, ya, ¿qué vamos a tocar el 15 de septiembre? Pues el Huapango. Ah, ok. Está pasando lo mismo con el Danzonúmeros de Márquez, pero bueno, ya me estoy adelantando mucho. Pero es justamente el Huapango de Moncayo lo que viene a terminar de darle fuerza a esa identidad creada e incluso necesaria. Sí, para mí sí era necesario. Claro que era necesario. Pero aquí meto dos cosas. Parte, si no tienen inconveniente, parte de esa identidad nacional era una exaltación de la pobreza, ¿no? Que no se refleja tanto en la música, en la música como en el cine, ¿no? Pero el cine en ese sentido refleja lo que tú decías, hasta en México, estos antrillos donde la gente iba a bailar y a ver a las rumberas. Pero la otra parte de esta identidad es que es muy defensiva ante Estados Unidos. Y de ahí creo que viene un poco esta absorción tan fácil de la música afrocubana. Ajá, porque también yo siento que Cuba, como era el casino y el burdel gringo, o sea, y no tenía más allá un proyecto como país, ¿no? Cuba. Y creo que realmente los que llegaban a refugiarse aquí en México antes de que fuera... Miami acaba de entrar al chat, güey. Dice que quieren hablar contigo. Miami. Ah, sí, Miami me lo Bueno, es que antes de Miami, antes de que empezara Miami, México era como el receptáculo de todo ese talento cubano y antillano y todo lo que tú quieras. Y creo que por eso hay una aculturación de esos ritmos y de la rumba, y por eso viene el cha-cha-cha, que es como el primer producto. Y México tenía esta condición que la tuvo hasta los 90s de ser un trampolín tanto a Estados Unidos como a América Latina. Y a Europa, para España. No sé qué tanto, porque nosotros no nos hablábamos con España en esos entonces. Pero culturalmente sí había un intercambio interesante. O sea, sí, pero tú no mandas... O sea, punto que sí, no quiero entrar en... Pues, si quieres entramos en ese debate. A lo que voy es que yo limito a España porque no teníamos... A partir de Cárdenas no tenemos mayor relación con ellos por el franquismo. Entonces yo por eso saco un poco a España de la ecuación, pero sí es importante el rol que tuvimos ante América Latina y las comunidades latinas en Estados Unidos. Es un papel que nadie ha podido replicar. Nosotros ya lo perdimos por ¿Crees que ya lo perdimos? Sí, ya. La influencia que tiene México no es la que tuvo hasta los 80s. Hablando inicialmente, por ejemplo, el ejemplo más claro es el cine y el entretenimiento visual. No hay, al menos todavía hace 10 años, que yo conocí un montón de gente de América Latina, que conocí gente de América Latina, no había alguien que no te hablara de Pedro Infante, de Tintán, de Cantinflas, o Dios nos libre, de Chespirito, ¿no? Sí. Musicalmente tal vez no tenías tanta penetración, pero nosotros fuimos como el trampolín para el mambo,
para el cha-cha-cha, ¿no? Que ya los mencionó Poli, pero o sea, aquí es donde, ¿cómo se llama este cabrón? ¿Pérez Prado? Aquí es donde Pérez Prado se hace Pérez Prado. Uh-huh. O sea, sí, Exacto. ya venía de Cuba con fuerza, pero aquí es donde se hace Pérez Prado. Uh-huh. No, y de hecho, no sé si sea verdad, está el mito de que lo corrieron de México porque dijo que iba a hacer el himno en versión mambo. Desconozco, pero mi papá lo contaba todo el tiempo porque a mi papá le encantaba el mambo, entonces siempre, no, es que Pérez, y lo echaron porque ya se supone que hasta ya tenía hecha la canción, como los arreglos. La partitura no sé y todo. Ajá. A ver, ahorita nos lo cuentas. Para acabar esto. Entonces, esa relevancia es como una especie de buffer cultural. Sí, también es importante retomarla, porque también se mantiene con el rock and roll cuando lleguemos a esa otra época, ¿no? Nosotros somos los primeros en exportar rock and roll en español. Los locos del ritmo son los primeros en hacer. Y es la que llega a América, o sea, donde después nos la cobran los argentinos, ¿no? La invasión inicial fue mexicana, con los locos del ritmo en lugar de Soda Stereo, pero bueno. Y ahí tengo una duda, no sé si tú te la sepas. Según yo es primero el mambo y luego es el cha-cha-cha. ¿No es al revés? Según yo no, porque el cha-cha-cha es más cercano a las épocas del rock and roll. Incluso si ves las películas de los 50, 60, no hay mambo, hay cha-cha-cha y luego haces como el brinco al rock. Al rock. Pero no sé si estoy en lo correcto en eso o no. Sí, o sea, obviamente son de la época, pero sí el mambo es primero. Bien, ¿qué más? Llenos. Les cuento el chisme ese de, en realidad nunca existió esa partitura en mambo del himno nacional. Lo que sucedió con Pérez Prado y la expulsión de Pérez Prado del país fue que el señor se había comprometido a tocar para un empresario y cierto día. Sin embargo, dícenme. Ya estamos de regreso, se cortó porque tuvimos un pequeño inconveniente de técnico monetario porque no hemos podido pagar el Zoom. Pero vamos a escuchar la historia de Dámaso Pérez Prado y por qué fue expulsado del país. Otra vez, Poli, desde el principio. Somos pobres, por eso no podemos pagar el Zoom. Pero bueno, a ver, ahí va la cosa. Entonces, Pérez Prado lo contratan para tocar en un lugar específico, un cuate, pues digamos, con influencias pues bastante pesadas. Una popó grande, por decirlo. O digamos un Claudio X González, cualquiera. Anda, exactamente, así tal cual. Resulta que el día en el que iba a tocar Pérez Prado también le ofrecen tocar en otro sitio, pero le pagan más. Entonces, pues obviamente Pérez Prado dice, papá, perdón, pero pues acá me están dando más que tú. No voy a tocar allá. Él se va a tocar a donde le pagan más. Obviamente deja plantado a este empresario y este empresario en represalia, con los contactos que tenía en la Secretaría de Relaciones Exteriores, argumenta y denuncia a Pérez Prado por justamente esta cuestión de hacer el himno nacional en mambo. Cosa que nunca pasó. Esa partitura no existe y ni siquiera se tuvo la intención de hacerse. Obviamente, pues la Secretaría de Relaciones, tras el pitazo, actúa, me expulsan a Pérez Prado y tras 11 años de ser expulsado regresa. Me parece que... Los 60, ¿no? Ajá, no recuerdo exactamente qué presidente. No sé, ya habían entrado a los 60 porque de hecho hay una grabación a color donde toca el mambo del Politécnico y el mambo de la universidad. Y está grabado en vivo y en colores. Justo cuando regresa del exilio, provocado porque pues el hambre es canija para un músico y pues tienen la costumbre de comer 3 veces al día. Ajá, exactamente. La costumbre pequeño burguesa de comer 3 veces al día. Exactamente, esa costumbre aspiracional que el presidente no entiende, ¿no?
Y obviamente cuando regresa es cuando compone estos dos mambos, el de la universidad y el del Politécnico. Pero en realidad fue expulsado más por el berrinche del empresario que le iba a pagar 600 pesos de aquel tiempo. Bueno, 600 pesos de aquel pues, tiempo era bastante dinero. Entonces, pues fue más berrinche el empresario que en realidad una situación con el himno nacional. El himno nacional fue como el pretexto para sacarlo. Muy bien. He ahí la historia de Pérez Prado. Perfecto. A ver, ¿algo más que tengan que agregar o...? No, bueno, nada más que es algo que les había dicho como en al final de alguna de las reuniones que habíamos tenido. Si vieron como los charts, como los números, o sea, como qué es lo que se escuchaba, entre los 30 y los 50 entran muchos géneros y no hay mayor cambio, pero, o sea, no sale. Está la ranchera y cuando entra el mambo, la ranchera no sale. Entra el cha-cha-cha y el mambo y la ranchera no necesariamente salen. Entran los tríos y no necesariamente cambia mucho. Que es lo que te decía, que entran muchas cosas y nada sale hasta que empieza el rock and roll. Ajá. Eso te cambia el panorama musical de manera brutal, ¿no? Que supongo que lo hablaríamos en la siguiente, pero sí es interesante. De hecho, yo creo que por eso hay una reticencia de las cúpulas políticas y del todo esta círculo que estaba inmediato al poder, ¿no? Ya ves el presidente, el secretario de Gobernación, entonces hay una como tendencia a sentir el rock and roll y todas esas músicas como un factor que podía romper esa dinámica nacionalista que se venía trayendo desde el Bueno, es que era un producto yanqui de exportación. Y ese es otro punto de cómo eran estas listas de popularidad. Hay muy poca, sino que nula música anglo. Ajá. Realmente las opciones son o mexicanas o caribeñas o latinas, ¿no? O tal vez europeas. Hay muy poca influencia anglo. Díganme. Y por ahí bien lejos se llega a ver por ahí un Frank Sinatra Sí, pero no es preponderante. No. Incluso el asunto con el rock, pese a que llega de una manera pues, bastante fuerte a irrumpir en la escena musical nacional, intenta mantenerse en aquel perenne rock de los 60, intenta mantenerse esa identidad nacional traduciendo las canciones anglo al español, ¿no? Y tenemos pues joyas como Popotitos y otras bueno, y haciéndolas enormes maravillas. Haciéndolas menos corrosivas socialmente. Menos corrosivas, aunque si le pones si sabes qué significa rock and roll y le echas un poquito de coco, pues no hay mucha diferencia. Vamos a hacer otra. ¿Ahorita? No, ahorita no, otro día. Sí, ¿no? Entonces, sí, para que no gastemos rock and roll ahorita, ya mejor lo metemos en la siguiente. Okay. Por eso les decía que en realidad no es que no pueda escarbarse más dentro de este periodo de la música en México, pero es que en realidad es como muy lineal, ¿no? No hay como mucho que resaltar de otro tipo de géneros, más que esta comunicación con los géneros y los ritmos latinoamericanos más cercanos, que insisto, es precisamente el Salón México el que le da como esa exposición muy necesaria a todas estas clases que incluso no se sentían, que eran pertenecientes a, pero no se sentían tan como tal, ¿no? Uh-huh. Y es justo el Salón México lo que les termina de dar esa identidad. Entonces, pues posiblemente aquí se podría resaltar que la creación del Salón México crea una identidad nacional aparte de la que el Estado crea. Entonces, uh-huh, empiezan ahí a caminar ambas, ¿no? En algún momento se van a amalgamar y van a unirse, van a terminar haciendo ese maridaje que tiene como resultado la sociedad que somos hoy, tan variopinta y tan a veces exagerada en la forma de expresión, pero que sí es muy importante resaltar el asunto de Salón México como el parteaguas y el inicio de la identidad, lo que yo así llamaría la identidad nacional, que no es un constructo del Estado, que es una mera creación del reconocimiento con el otro. Y retomando incluso lo que decía David, esta
exacerbación de la pobreza. A eso me refería también con el trabajo pictórico de Diego Rivera, porque en algún momento hay una separación, por ejemplo, entre lo que hace Diego Rivera y lo que sigue haciendo Siqueiros. Siqueiros durante toda su vida siempre fue como muy revolucionario y muy dándole a la cuestión incluso socialista, y se puede ver en sus murales. En algún momento de la historia, Rivera fue tragado por el Leviatán y obviamente se convirtió como en el pintor oficial del Estado de México. Mexicano. ¡Híjole, qué ardido! Mira, a ti porque te gusta doña Frida Kahlo y quieres que te terminen las cosas, ¿no? No, estás acostumbrado, pero no es cierto. La verdad es que a mí Rivera me gusta nada más como muralista, como pintor, o sea, su pintura en general no me fascinaba, pero sí creo que eres un poco injusto por tus sesgos. O sea, no es injusticia. Bueno, sí, un poco posiblemente, pero sí. Siqueiros no deja de alejarse. Todos los muralistas de la época estaban apegados a esta construcción mítica. O sea, cada quien por su lado estaban apegados a la construcción mítica. Si vas a criticar a Rivera por decantarse por vanagloriar la pobreza, también hay que criticar a Siqueiros por seguir de Chairo hablando de la revolución, güey. O sea, si Siqueiros, papá Chequeteto, me lo dejas en paz, por favor. todos pecan de lo mismo, ¿no? Y Frida peca de no saber pintar, pero esa es otra historia. Además, creo que también está inmiscuido en el asunto de Trotsky, ¿no? Siqueiros. Ah, claro, sí, por supuesto. Pero pues este güey es estalinista, ¿crees que le importa? ¿Eras estalinista de antitrosco cuando eras de las Juventudes Comunistas Mexicanas? ¿O eras un sucio maoísta? No, era trotskista. ¿Eras trosco? Era trosco. Qué feo que niegues a tu papá, güey. ya porque ahorita va a salir el expediente del Poli en la Dirección Federal de Seguridad. Pues ya nos perdimos. ¿Algo más? Pues no, nada más. Yo creo que el Yuri Stalin que traigo dentro, por favor. Yo creo que nos hizo falta a lo mejor ver también los solistas que hubo en ese entonces, ¿no? O los grupitos que hubo. Es como cuando vimos 20s, 30s de Estados Unidos. Las referencias son muy poco para cualquier persona que nos vea ahorita. José Alfredo Jiménez. Además se habló de varios. Sí. Este trompo que se traían entre José Alfredo y ¿cuál era el otro cuate? No me acuerdo el nombre del otro cuate. El chiste es que uno era como muy lírico y el otro sí ya traía voz acá de estudiada. En Negrete, exactamente. Pero Alfredo Jiménez tenía bronca con Negrete. Negrete traía broncas con Infante. En realidad no tienes razón. Tenía broncas con Infante, sí. Perdón. Lo que pasa es que creo que Infante y José Alfredo eran chilacas. Me parece que sí. No tengo como el dato muy claro ahí, pero sí mencionó a varios. Lo que podríamos también hablar es que había un maridaje, para usar las palabras cultas de nuestro Poli, entre cine y música, ¿no? Porque las grandes estrellas, al menos las masculinas, pues casi todos también cantaban, ¿no? El novio de México y de América, que era Pedro Infante, pues era cantante. Negrete era también un excelente cantante. Todos los que hacían de charros eran cantantes, entonces había como ese elemento. Pero no sé, salvo que quieras sacar otro tema. Bueno, obviamente la incursión de a veces Mujía, ¿no? Con su famosísimo falsete, ¿no? Pero bueno, más allá de la cuestión lineal de la música de la música mexicana dentro de esas décadas en cuanto a la música popular, pues sí se da a conocer el país, ¿no? Fuera de manera internacional, lo que sería la cultura mexicana, sí entramada dentro de esta situación que ya mencionamos, ¿no? La formación de una identidad nacional como motor incluso del desarrollo. Ah, qué perro me escuché, chica. Dios. Ya se escucha el mariachi. Ta, 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 tan, tan. Bueno. La siguiente sesión que sea 60 ya. Sí, ya 60. ¿Sí?
finales de 50 o 60. Ok. Vale. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Ya hemos dado por concluida esta sesión. ¡Traidor!